Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Hoy, hoy nuevamente, pues retomando el contenido, pues, de las clases que ya hemos estado manteniendo y que, como hace un rato tuvimos eh, contactándonos a través del WhatsApp y estuvimos intercambiando algunas ideas que me han servido, pues, para retomar y agregarlas, pues, ya a las consideraciones pertinentes que me gustaría desarrollar hoy con respecto a nuestra tercera clase de técnicas de negociación, y que ya, pues, ya hemos abordado los elementos fundamentales de la negociación y el rol de la personalidad en la negociación. Hoy vamos a estudiar y a tratar el tema eh, del conflicto en la negociación. Eh, Nosotros, dentro de un proceso de negociación, nunca podemos perder de vista eh, el objetivo central por el cual uno entra a negociar, o por el cual uno inicia esa búsqueda de ese interés o de ese objetivo, pero que necesita ya sea convencer o persuadir a otra persona para lograr ese objetivo. Como se trata de una interacción entre dos personas o entre dos partes o entre varios grupos, ya sabemos que hasta el momento, en todo proceso de negociación donde va involucrada una persona, pues también no podemos perder de vista que también van a estar involucrados elementos muy propios o muy íntimos de esa persona que funge como negociador, y hemos hablado del caso de las emociones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el control y administración de las emociones. Y eso es en cuanto al elemento personal, en cuanto al elemento humano de la negociación que hasta ahora hemos abordado. Pero hoy quiero abordar el elemento quizás más trascendental de una negociación, y que básicamente se constituye en, en la materia prima por la cual existe la negociación, y es parte del conflicto, el conflicto en sí. Eh, el conflicto que nos mueve a entablar este proceso de persuasión o de convencimiento para lograr ese interés, ese deseo, ese objetivo que buscamos. Sin embargo, también estará presente dentro de la negociación conflictos, quizás secundarios, quizás colaterales, que habrá que resolverlo en el camino, pero que no se constituyen en el principal conflicto que motiva la negociación, que motiva el proceso de negociación. Por ejemplo, si yo la quiero comprar un auto, mi objetivo es la adquisición de un auto de buena calidad y al mejor precio. Sin embargo, en el proceso de la negociación de la compra-venta del auto, pues habrá otros elementos que no van a ser determinantes quizás, o pueden llevarnos a dar por terminada la negociación, o por dar o dejar un impasse en la negociación. Y pueden ser conflictos colaterales o secundarios que no eran los que esencialmente se trataba eh, nuestro proceso. Bueno, por el color del auto, algo bien trivial, o los años de garantía del auto, o los kilometrajes del auto, o los accesorios del auto, que son parte también de la negociación, pero no es el eje central de la compraventa en sí del bien, ¿no? Esto por citar este ejemplo. Entonces el conflicto, y yo les hacía una pregunta
previamente en nuestra conversación directa, yo les planteaba inicialmente qué le viene a la mente con la palabra conflicto. Y ustedes me dieron una batería de respuestas muy interesantes, muy comprensibles también. Pero vamos a ver inicialmente un concepto, una definición inicial de lo que debemos entender por conflicto. Y no perdamos de vista el concepto que tenemos de la negociación, que la negociación es ese proceso de convencimiento o persuasión en la que una de las partes busca satisfacer su interés o una necesidad, ¿vale? Bien, eso me parece fácil de recordar. La negociación es un proceso para llegar a un punto, que ese punto debe ser nuestro interés o nuestro deseo. Pero el conflicto, ¿qué es? Si, el conflicto en sí dentro de una negociación debemos que entenderlo de cierta manera como una incompatibilidad. Inicialmente, y ustedes me ayudaron mucho a visualizar cómo se ve el conflicto o cómo es la forma tradicional del conflicto. Pero la forma tradicional como nosotros abordamos el conflicto o el enfoque tradicional de cómo abordamos el conflicto, vamos a tenerlo aquí al lado mientras observamos lo que debemos entender por conflicto, lo que es el concepto. Vamos a teorizar primero, vamos a la teoría primero. Un conflicto es una incompatibilidad. Que una incompatibilidad es algo que no hace pareo, no, algo que no embona, algo que no es compatible, significa que no encuentra puntos de equilibrio o puntos en común en donde puedan unirse o puedan encontrar algo para embonar. Eso es una incompatibilidad. Ahora, si llevamos la incompatibilidad al plano de, de la percepción, del plano de la información, al plano de la realidad, nosotros podemos observar que pueden haber incompatibilidades reales o también puede haber incompatibilidades percibidas. Incompatibilidades reales o incompatibilidades percibidas. Hay una diferencia clara en ambas, ¿no? Una incompatibilidad sobre la realidad significaría que objetivamente hablando estamos refiriéndonos a un hecho real, a una verdad real, que simplemente entra en contradicción con otro hecho, otra verdad real. Dos hechos se contradicen y eso es una incompatibilidad real. Pero el problema que nos sobreviene es cuando hablamos de incompatibilidades percibidas. ¿Y qué problema? ¿Cómo podríamos definir eso de incompatibilidades percibidas? Significa que en primer lugar, hay una discordancia en lo que percibo. Hay una discordancia. La percepción no es más que un ángulo de la realidad, una pequeña porción de la realidad. Es como si usted se parase frente al mar. Si usted se ubica en su extremo derecho y mira hacia el frente, no es el mismo ángulo que si usted se ubica en el extremo izquierdo y mira al frente. Son dos ángulos distintos de una realidad, que es el horizonte del mar. Entonces, cuando tenemos estos ángulos distintos, estamos hablando de percepciones distintas. ¿Y qué pasa cuando tu contraparte percibe algo que no es real, es una percepción,
no es la realidad completa, es una percepción. Y usted también percibe algo que tampoco es la realidad completa, es un ángulo de la historia, es una pequeña porción de la información que tiene, la otra parte tiene la otra parte de la información. Eh, y así, cuando nos encontramos con las incompatibilidades de percepciones, entonces los conflictos también se pueden agravar o se agravan. Es más fácil resolver una incompatibilidad de la realidad porque nos estamos refiriendo a hechos ciertos, hechos reales que pueden ser verificados o contrastados. Pero cuando hablamos de percepciones, que quizás las personas se aferran a ellas y no buscan mecanismos para validar si se trata de un hecho cierto o un hecho sesgado, entonces esa incompatibilidad de percepciones también nos pueden complicar el proceso de negociación. Y cuando le añades a esas incompatibilidades, ya independientemente reales o percibidas, le agrega el elemento emocional, pues eso es un cóctel molotov perfecto para una bomba nuclear. Sobre todo cuando las partes no saben administrar correctamente sus emociones. O a veces contamos con informaciones equivocadas, erradas, entonces se vuelve un cóctel interesante. Sin embargo, a pesar de que todo esto ocurra, todavía hay la posibilidad de corregir el rumbo del proceso de negociación cuando uno comienza a hacer conciencia de que quizás estamos en medio de un conflicto por incompatibilidades reales o percibidas. Una vez que uno quizás haga conciencia de esta posibilidad y comencemos a tomar los pasos para aclarar cualquier situación que esté en medio del conflicto y la negociación, entonces ya hemos dado el primer paso para corregir, o hemos dado el primer paso para en el camino correcto que debemos llegar a un resultado que queremos. Entonces, con respecto si el conflicto es de estas incompatibilidades reales o percibidas, estas incompatibilidades se pueden dar obviamente en las relaciones personales, en las relaciones de grupo y cuidado más complejo en las relaciones entre países o naciones. Y imagínense, el elemento exponencial se multiplica las posibilidades de resolver o agravar el conflicto en la medida en que hay una mayor o menor pluralidad de personas, de grupos o de partes. En medio de estas incompatibilidades, obviamente no perdamos de vista el elemento central del conflicto, el elemento central también de nuestra negociación, que es la búsqueda de satisfacer los intereses, los deseos, las necesidades, los objetivos, que es la causa principal de nuestra negociación y también debe ser la causa principal del conflicto que se ha generado y que lo queremos resolver vía negociación. Vía negociación. Sin embargo, cuando estamos en medio del conflicto o del abordaje del conflicto a través de la negociación, una vía para resolver el conflicto es la negociación y eso es lo que tenemos que entender. Yo puedo resolver el conflicto, la incompatibilidad que sea, ya sea por la vía de la fuerza, la vía de la imposición o por la vía de la negociación. Entonces, nosotros estamos aprendiendo durante esta asignatura aprender un mecanismo para resolver conflictos vía negociación y cómo hacerlo, ¿no? Entonces,
Recordarán que al inicio, antes de comenzar, en los minutos previos, yo les pedí que me contestaran la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente con la palabra conflicto? Bueno, ustedes atinadamente me dieron un buen listado interesante de palabras, de ideas, de lo primero que le vino a la mente con la palabra conflicto. Entre esas, algunos de esos ejemplos tenemos problema, desacuerdo, lucha, confrontación, desaveniencia. Excelente. Muy bien. Ahora, estas palabras o estos sinónimos que hemos visto nos lleva quizás a una impresión o a una idea tradicional de que la desaveniencia, la confrontación, el desacuerdo puede ser desde una perspectiva de un enfoque negativo del conflicto. Buscar la parte negativa, el conflicto es negativo. O sea, estamos diciendo que el conflicto, al ser, lo primero que me viene a la mente es problema. Conflicto es un problema. El conflicto es un desacuerdo. El conflicto es confrontación, es pelea, es lucha. ¿Y quién puede decir que una pelea es algo positivo? ¿Quién puede aseverar de que una confrontación es algo positivo? ¿Podemos hacerlo fácilmente? No creo. Muchos de los comentarios ya que ustedes me han señalado, tradicionalmente he visto así. El conflicto es una lucha, una dificultad, un problema, una manipulación, una disputa. Quizás lo primero que nos viene a la mente, el conflicto es algo malo, algo negativo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si les digo que puede haber una posibilidad de que el conflicto sea visto como algo mejor? ¿Cabe en nuestras mentes que el conflicto sea algo positivo? ¿Consideran que el conflicto pudiera ser algo positivo? ¿Sí? ¿O seguimos con la misma idea de que el conflicto debe ser siempre un sinónimo de algo malo, algo calamitoso, una desgracia? No exactamente. Y es que también, dependiendo también del desarrollo cultural, dependiendo de nuestra personalidad, como ya lo hemos visto anteriormente, nuestro conjunto de valores, nuestra filosofía, nuestros pensamientos, etcétera, podemos algunos decir, no, es que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo malo. El conflicto puede ser algo positivo, porque del conflicto puede ser una oportunidad. A pesar de que vivamos una crisis, puede ser que el conflicto sea una oportunidad para mejorar, puede ser una oportunidad para buscar un beneficio mutuo, puede ser una oportunidad para interactuar, puede ser una oportunidad para debatir, puede ser una oportunidad para estimularnos. ¿Observamos el vaso medio lleno o el medio vacío? Esto dependerá mucho del nivel de positivismo o de negativismo. Quizás lo que comentábamos la semana pasada eh, de cómo se llama los diferentes enfoques de la personalidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del locus control externo o interno? Quizás el enfoque positivo del conflicto se vaya más inclinado al centro de control interno, es decir, aquel que asume su responsabilidad y lo ve como algo responsable
de sí mismo, algo una mirada positiva. En cambio, los que ven el enfoque negativo del conflicto como algo calamitoso, quizás, no digo que sea así, pero quizás son más propensos al locus control o centro de control externo, en donde le atribuye las situaciones que ocurren al resto del mundo. Todo lo que me pasa a mí es por culpa de los demás. Es una hipótesis que lanzo. Lo cierto es que más allá de valorar, más allá de calificar si el conflicto es negativo, es malo, o es positivo, es bueno, nosotros tenemos que revisar o repasar que existe una forma objetiva de analizar el conflicto. Existe una forma objetiva y es considerar el conflicto no como algo bueno, exacto, no es como algo bueno, no es algo bueno, pero tampoco es algo malo. Ni lo uno ni lo otro. ¿Se entiende? Es decir, no entremos a valorar si el conflicto es bueno o es malo. El conflicto simplemente es una incompatibilidad real o percibida de información o de emociones entre un grupo de personas, entre varias personas hacia la búsqueda de un interés, pero es una incompatibilidad real o percibida. Ahora, si lo vemos así y lo interiorizamos así, vamos a entender que el conflicto es un sistema y lo vamos a entender desde el punto de vista de que así como ocurre con la energía y la masa, que ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. El conflicto también lo podemos observar de esa dinámica. El conflicto no es bueno, ni es malo. El conflicto es un sistema de incompatibilidades que tenemos que ir escarbando, tenemos que ir investigando, tenemos que ir buscando para ver cómo despejamos esas incompatibilidades, para ver si esa incompatibilidad es real o es percibida. Entonces, la teoría general de los sistemas nos dice que el conflicto es un sistema que crea y preserva el conflicto, mientras que éste busca el consenso de tal manera que el sistema se mantiene vivo y unido. Es decir, en pocas palabras, de una manera más sencilla, creo que si llegamos a comprender que el conflicto de la compra-venta de un auto o de la negociación de un aumento de salario, y por ahí Ángel me preguntó, uno de ustedes me preguntó del aumento de salario, que el jefe no haya aceptado el aumento de salario de inmediato, pero míralo como algo malo. Tampoco es que sea bueno. Sin embargo, veamos que esa negativa quizás forma parte de un elemento dentro de un sistema. Y tenemos que abordar los diferentes componentes de ese sistema que es el conflicto, ¿no? Y cada elemento contribuye a ser un eslabón que une o separa el sistema. El sistema de la relación entre el jefe y el empleado. Y hay muchos conflictos en el medio. El sistema de la relación que hay entre los miembros de una familia. O el sistema de relación que hay en una pareja. El sistema de relación que hay entre gobernantes y gobernados. Todos dentro de ese sistema va a estar presente varias incompatibilidades. Por ende, el conflicto hay que analizarlo como parte de un sistema.
Y si nosotros vemos y analizamos que el conflicto es parte de un sistema, esto va a implicar una comprensión de las relaciones causa y efecto, ¿no?, que dan origen al conflicto. Por ejemplo, si el jefe le dice no al empleado en su pretensión de aumento de salario, ¿cuál es el efecto que puede sobrevenir? Un desgano en el empleado. Quizás problemas de salud no son cubiertos por la negativa al aumento de salario, por problemas de salud que requiere comprar medicinas. O desconcentración a la hora de trabajar porque tiene una preocupación con su familiar, un hijo, etcétera. O por las distancias. Entonces, no necesariamente la negativa ante un conflicto, la negativa a la solución de un conflicto o al abordaje de una problemática implica que el conflicto debe ser malo, o negativo, o catastrófico, o calamitoso. Debemos tomar pausa y analizar que el conflicto es un conjunto, una sumatoria de incompatibilidades en juego. Mi solicitud del aumento de salario va a crear otra incompatibilidad o un cortocircuito en el sistema que tiene el jefe. Y esa es la causa y efecto. Mi estímulo de solicitar o exigir aumento de salario provoca otro estímulo en el jefe y le crea un cortocircuito y te dice no. Te dice inmediatamente que no. Bueno, ahí hay choque. Pero nos quedamos con el choque. O entendemos que el conflicto, al ser parte de ese sistema, podemos abrirlo y expandirlo y ver y estudiar cómo podemos resolver para encontrar esos intereses que estamos buscando. Pero la primera reacción fue la negativa. Es lo tradicional y que es difícil dominar. Créanme, muchachos, es difícil dominar. Tienes que tener un desarrollo de conciencia plena al más alto nivel. Porque muy difícil, pero no es imposible. Y de eso se trata, tratar de no juzgar que las reacciones que nos llevan a otra persona es porque nos tienen en contra. Simplemente que en ese momento la persona no está en condiciones de resolver mi problema. O quizás algo mejor pudiera suceder. Yo ponerme del lado de qué manera puedo ser yo una solución al problema de esa persona y hacer más fácil conseguir mis objetivos y mis intereses. ¿Me explico? Bueno, en este contexto, pues la dinámica para poder visualizar el conflicto nos lleva a un diagnóstico de cómo pudiéramos identificar si el conflicto independientemente es bueno o es malo. En primer lugar, comienza a evaluar el problema, el desacuerdo, el conflicto, la desaveniencia, desde el último acontecimiento hasta llegar a su origen. Evalúa la situación desde lo más reciente y trata de hilvanar cada evento y cada suceso hacia atrás hasta que encuentres la causa real del conflicto. El segundo paso que nos ayuda a este diagnóstico del conflicto es analizar las reacciones que se fueron dando en cadena y las interacciones entre las partes. Cómo fuimos reaccionando. Todo eso exige un análisis bien concienzudo, bien concentrado en cada una de esas reacciones y en la interacción de ambos. Tercero,
Si existe un grado de cooperación entre las partes, y es ahí donde la semana pasada o uno de los elementos que nosotros hemos hablado consistentemente es verificar la relación entre las personas. Porque si no hay una relación muy estrecha o muy íntima, pues no le, será una negociación bastante rápida porque no hay un elemento emocional. Pero si se trata de una relación de entre compañeros de trabajo, entre compañeros de universidad, entre amigos, entre familiares, nosotros no podemos simplemente perdernos de vista solamente en el qué quiero negociar, sino que también tengo que tener cuidado en el cómo quiero negociar, en el elemento relacional, ¿no? Y entonces evaluar si en esas relaciones hay mucha cooperación entre las partes. Si hay mucha cooperación, entonces debe ser mucho más fácil poder llegar a un acuerdo. Si no hay mucha cooperación, entonces la cosa se complica mucho más. Y hágase esta siguiente pregunta. ¿A quién le favorece que el conflicto no se resuelva? ¿A quién le favorece que el conflicto no se resuelva? O por lo menos que no se resuelva pronto. A mí, si a mí no me conviene, yo dejo esto hasta aquí, pues ya yo para qué voy a estar así, vámonos por la vía más dura. A ella o a la otra persona. Si es así, pues entonces tú debes tener y considerar que puede estar en una mejor ventaja, ¿no? Porque si usted determina que a quién no le conviene que esta negociación se resuelva pronto, a esta otra persona, entonces ya tú puedes identificar que quizás está dilatando el asunto, está demorando, porque a ella no le conviene que se resuelva pronto. Tome usted la decisión, entonces ¿qué va a hacer? Contéstese esa pregunta. Lo otro es, ¿por qué favorece que el conflicto no se resuelva? ¿Por qué favorece que no se resuelva el conflicto? Son preguntas claves que nos puede ayudar a diagnosticar, a identificar el futuro de la situación. En medio de esa incompatibilidad que puede existir entre esas personas y que a pesar de esa incompatibilidad que nace, crece, se reproduce y en algún momento se transforma, nos debe llevar a un resultado, nos debe llevar a lograr mis intereses, a lograr mis objetivos, sin perder de vista que la otra persona también busca sus intereses y sus objetivos. Solo que hay que acercarlos para que sean compatibles y llegar a un punto en común. Bueno, por hoy esta ha sido nuestra clase, estimado muchachos. Me alegra haberlos contactado y haber estado en esta nueva cita, nuestra tercera clase. Ha sido un placer para mí volverlos a contactar y espero reunirme con ustedes la próxima semana. No está de más, sigamos cumpliendo con la cuarentena, sigamos cumpliendo con las normas de salud, el aislamiento social, que creo que de seguir como hemos estado vamos a salir muy pronto de esta situación y más cerca vamos a poder reencontrarnos personalmente. Ha sido un placer y espero verlo la próxima semana. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.